Aleluya, la paz de Dios sea con cada uno de nuestros hermanos, amigos y amigas que nos ven y escuchan a través de las redes sociales en diferentes puntos del país y el resto del mundo. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos brinda de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando un poco en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43 al 47, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gracias, Dios, por tus palabras. Palabras que nos alientan, que nos fortalecen, que nos permiten ser mejores personas cada día, que nos dan la oportunidad de darle sentido a nuestras vidas. Gloria a Dios. En este pasaje bíblico que acabamos de leer, tenemos el privilegio de conocer un poco del fervor ardiente que había en la vida de los primeros cristianos. Aquellos que compartieron con Jesús, que vivieron grandes experiencias, grandes momentos, extraordinarios momentos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y también otros que se añadieron a ese grupo de los primeros cristianos por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, propagado por los discípulos, por los seguidores de Jesucristo que quedaron para continuar la obra que el Señor ya había iniciado. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? En este texto sobre los hechos de los apóstoles, cada una de las actividades, su forma de vida, todos sus sufrimientos y sus alegrías, su momento de gozo, descritos acá en el libro completo. Y en este solo trozo del capítulo se puede notar la fe, la alegría, el gozo que mantenían esos cristianos de ese tiempo y que no querían por ningún motivo que se enfriase esa llama, ese fuego que estaba encendido de ese primer gran amor en nuestro Señor Jesucristo. Dice acá que sobrevino temor a toda persona, no miedo, sino respeto, sino cuidado por la palabra del Señor y por lo que ellos habían recibido por parte del Señor. Estaban celosos, no querían dañarlo, no querían estropearlo, no querían ensuciarlo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tenían la autoridad. Jesús les había dado la autoridad de hacer milagros en su nombre, de echar fuera demonios en su nombre, de levantar paralíticos, de resucitar muertos, todo lo que Jesucristo había hecho. Gloria a Dios. También los apóstoles, los discípulos de Jesús, tenían esa autoridad por parte del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos aquellos, no sé qué cantidad de personas habían decidido creer y entregar su vida a Jesús.
Dice aquí que todos estaban juntos. Y todos, dice acá, tenían en común las mismas cosas. Las mismas cosas tenían en común. La misma fe, el mismo gozo, la misma esperanza, la misma ilusión, el mismo deseo de continuar la obra del Señor Jesucristo. Y dice más, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Qué lindo, ¿eh? Vendían lo que tenían para repartirlo a cada uno según su necesidad. Porque todos estaban bajo un mismo sentir. Ahí nadie era más rico que nadie, más pobre que nadie, todos eran iguales. Y se trataban como iguales, se respetaban como iguales, se amaban los unos a los otros, se cuidaban los unos a los otros, sin secretos, sin tiranía, sin competencias, sin rivalidad, sin odio en su corazón, porque son nuevas criaturas en Jesucristo. Y todas las cosas viejas, toda la vanidad que les embargaba, porque cada uno tenía una vida diferente, una vida distinta. Y al venir a los pies del Señor, todos fueron transformados. Todos fueron cambiados. Entre ellos habían personas que tenían sus trabajos, que tenían sus negocios, que tenían comodidades. Y dejaron todo eso para seguir a Jesús. Dejaron todo eso para seguir la obra del Señor, para trabajar en la obra del Señor. Por eso tenían tanto tiempo para estar juntos, para practicar la misma fe, para pensar en las mismas cosas y hablar el mismo lenguaje. Se entendían y se compenetraban. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Wow! ¡Qué tiempos esos! Comían juntos con sencillez de corazón, con alegría. En estos tiempos no pasa así. De esos primeros cristianos, nosotros los cristianos de ahora, de este tiempo, debemos aprender muchas cosas. Está bien que la vida de ahora y la de antes no se comparan. Estamos viviendo tiempos de muchos afanes, en donde todos tenemos que trabajar para poder sostenernos, para poder sobrevivir a las situaciones que vivimos. Todos tenemos compromisos, obligaciones de diferentes categorías. Por lo tanto, nuestro tiempo de permanecer en el templo, de compartir con nuestros hermanos y de hacer la obra como lo hacían los primeros cristianos, es un poco complicado. Cada uno de nosotros se acomoda al tiempo que puede desempeñar y ocupar en las cosas del Señor para no fallar. Sin embargo, esos primeros cristianos habían dejado todo. Lo habían dejado todo. La vida era menos moderna. La vida exigía menos. Nosotros nos exige mucho la vida. Esta modernidad, esta forma de vida que nos ha tocado vivir, nos exige un empleo. Nos exige cosas para poder estar aceptado y adecuado en diferentes lugares, en diferentes ambientes. Para estar en el templo también se nos exigen cosas. En aquel tiempo solamente era sígueme, ven, sígueme, deja todo y sígueme. Y ya, con eso bastaba. De lo demás se encargaba el Señor. El Señor suplía en el camino todo cuanto necesitasen sus discípulos para poder sostenerse, para poder seguir el camino.
Y dice más para acá que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mediante esa comunión que mantenían los primeros discípulos, los primeros cristianos, gloria al Señor, esa forma de pensar de ellos y de actuar diariamente, esa comunión, era testimonio más que suficiente para aquellos que estaban fuera del redil, fuera del camino, se acercasen al camino, diesen el sí. Y el Señor lo añadía. A cada uno eran tocados de diversas maneras, según sus necesidades. Algunos iban porque estaban enfermos, otros se añadían al camino porque tenían necesidades económicas, hambre. Algunos tenían carencias de otras índoles y se acercaban, escuchaban la palabra y el Señor les tocaba. El Espíritu Santo les llenaba y ellos caían rendidos a los pies de nuestro Señor. Gloria a Dios. La vida de los primeros cristianos, aunque tuvieron el privilegio de ver a Jesucristo, de caminar con Él, de compartir con Él, de ser sanados, de ser libertados, gloria a Dios. Aunque ellos se mantenían unánimes, pensaban de la misma manera y actuaban de la misma manera, y el Señor se manifestaba en ellos. Y grandes señales y milagros se hacían a través de ellos por la comunión y la fe que mantenían. Aunque tenían ese privilegio, también tuvieron que ser perseguidos. Tuvieron que ser torturados. Muchos de ellos perdieron la vida de diferentes maneras. La mayoría de ellos murieron trágicamente a manos de aquellos que no querían que el evangelio se propagase en la tierra. Esa es la parte negativa. Pero gracias a ellos, a esos primeros cristianos y al trabajo que hicieron, hoy nosotros podemos seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo, testificando de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que el Señor hizo en esos primeros discípulos y en esos primeros seguidores. Gloria al Señor. La orden era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere sería salvo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esa obra se hizo y ha permanecido y seguirá hasta que Jesucristo venga. Gloria al Señor. Pero ellos, los primeros cristianos, sentaron las bases de aquella doctrina que seguiría por todos los años habidos y por venir, hasta el final de los tiempos. La doctrina de Cristo, el cristianismo, se extendería a todas partes de la tierra. Ir por todo el mundo. ¿Y a cuáles lugares no habrá llegado ya la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué lugar falta para que la palabra y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo se conozca? Si acaso hay un lugar donde todavía no se haya predicado a Jesucristo, que sería muy raro que todavía no haya llegado la palabra de Jesucristo a algún rincón de la tierra. Porque la tecnología, gracias al Señor, que le da la inteligencia al hombre para poder inventar y crear, gracias a la tecnología, la palabra de Dios se sigue propagando, sigue llegando a los más ínfimos rincones de la tierra,
para la gloria y la honra del nombre del Señor. Para que no haya excusa de que no se me predicó, de que no se me dijo, de que yo no lo sabía, de que yo nunca escuché hablar de nuestro Señor Jesucristo, de sus planes para mí. Nunca lo escuché. Si digo eso, estaría mintiendo. Gracias a la tecnología, gracias a los medios de comunicación, gracias a la literatura, a la tinta y el papel, gracias a que hay diferentes formas de tú poder grabar un mensaje, así sea tallado en piedra. Gracias a la inteligencia humana, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo ha llegado y sigue llegando a donde no había llegado nunca. Gloria a Dios. Y continuará su palabra hasta que la venida de nuestro Señor Jesucristo sea un hecho. Seguimos esperando y seguimos confiando. Ahora sería bueno que nosotros como cristianos de los últimos tiempos, porque son los últimos tiempos, revivamos un poco ese fervor y ese amor por la palabra del Señor y la comunión que tenían esos primeros cristianos. Sería hermoso. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica es reconocida, al menos yo la conocí así, como una iglesia de amor, como una iglesia donde se demostraba el amor sincero, el amor de hermano, el amor al prójimo. Vamos a hacer que eso sea una realidad, no simplemente una idea de algo que fue y que ya no es. Hay carencia de amor en nuestro pueblo. Hay carencia de fe, de fervor, de entrega en el pueblo del Señor. Y es tiempo de volver a ese primer amor. Es tiempo de volver a ese fervor, a ese ardor, a esa calentura espiritual de los primeros cristianos. Vamos a imitar esa parte que es tan importante y sería tan provechosa. Esa forma de convivir y de compartir de esos primeros cristianos era más que suficiente para que aquellos que no conocían del Señor y que estaban fuera del camino, viniesen al camino. Demostrar gozo, alegría, victoria, bendiciones. Es más que suficiente para que aquel que está débil, que está necesitado, que está deseoso de recibir paz en su corazón, momento de alegría, reciba al Señor. Nosotros los cristianos no estamos llamados a la derrota, ni a vivir en dolor, ni a vivir en tristeza, ni a reflejar la tristeza ni el dolor tampoco. Aunque me esté retorciendo del dolor por dentro, yo digo estoy bien. Aunque esté mal, estoy bien. Por fe debo creerlo y debo demostrarlo. Usted, hermana, que me está escuchando, que siempre vive con un lamento, que siempre vive con un sufrimiento, con un dolor, con una queja, con pensamientos de derrota, déjeme decirle que ese testimonio que usted está reflejando no beneficia la obra del Señor. ¿Por qué razón no beneficia la obra del Señor? Porque la persona que la ve a usted
solamente que lamentándose mañana, tarde y noche. Que si una hermana o un hermano le dice a usted, sierva, Dios le bendiga, ¿cómo se siente? Lo primero que usted diga, ay hermano, ay hermana, me siento así o asá. Tengo esto y tengo lo otro. Eso no edifica. Eso no favorece. Eso no atrae a las almas. Vamos a demostrar y vamos a tener una mente positiva para el Señor. Una actitud positiva en todo momento. Pensamientos positivos en todo. La negatividad vamos a desecharla. Las preocupaciones vamos a alejarlas. El afán y la ansiedad que demostramos a día vamos a dejarlo. Vamos a dejar ese afán y esa ansiedad que tenemos y que no nos permite vivir, apreciar las bondades que el Señor nos brinda cada día, a gozarnos en el Señor como debemos gozarnos. Estamos en el camino de la victoria. Estamos en los brazos de aquel que nos da la alegría y el gozo eterno. Entonces, ¿por qué vivir en medio de la tristeza, en medio de la congoja, en medio del dolor? ¿Por qué declarar enfermedad cuando yo tengo el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que restaura? ¿Por qué quejarme por la situación que estoy viviendo si tengo el Dios que todo lo puede? Si vivo de queja en queja, entonces, ¿qué es lo que yo estoy predicando? ¿Qué es lo que yo estoy, bendito sea el Señor, demostrándole a aquellos que necesitan fortaleza? No le estoy demostrando nada. No le estoy diciendo, ven para acá, ven, sirve al Señor porque el Señor te puede ayudar. No le estoy diciendo eso con mi actitud. No le estoy diciendo eso. Entonces ellos pueden decir, con razón y con derecho pueden decir, pues si yo voy a tu camino a cohibirme de hacer y de vivir la vida que tengo como me place, y no voy a recibir lo que en realidad necesito recibir, que es mi libertad, que es recibir la llenura por parte del Señor que estoy necesitando, pues mejor me quedo de este lado. En el Señor hay victoria, en el Señor hay gozo, en el Señor hay bendiciones. Y nosotros como creyentes debemos demostrar que eso es así. Con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra vida diaria, con nuestra vida en familia. El cristiano tiene que vivir en comunión, no solamente con sus hermanos de iglesia. En el hogar cristiano debe haber comunión los unos a los otros. Debe haber paz, debe reinar la paz, debe haber gozo, debe haber comunicación. Siempre debe haber comunicación en el hogar del cristiano. Siempre debe haber una palabra de motivación. Debe haber una actitud positiva en el lugar del cristiano. Porque Dios nos ha hecho libre. Dios nos ha transformado, nos ha dado la oportunidad de una vida nueva. Vamos a dejar las cosas viejas atrás. Y vamos a practicar y aferrarnos a esas cosas nuevas que nos da el Señor. Nuestro Dios es maravilloso y esas maravillas debemos nosotros aferrarnos a ella y demostrar que así es, con nuestros hechos y con nuestra actitud ante el mundo, con nuestra actitud ante el mundo. Aprendamos de esos primeros cristianos que decidieron creer y vivir aquellos que creían, aquello por lo cual creían. Se gozaron su fe, se gozaron la decisión que tomaron de recibir al Señor y fueron agradecidos por lo que el Señor le dio. Vivieron y murieron por la causa de nuestro Señor Jesucristo.
pero su testimonio trajo al camino a aquellos que habrían de ser salvos. Nosotros tenemos la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Y con nuestro testimonio de vida también vamos a traer a aquellos que habrán de ser salvos. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios te guarde siempre, a ti y a tu familia, y te permita ser mejor cristiana, mejor cristiano, en el nombre del Señor a partir de ahora. Doy gracias al Señor que me ha permitido compartir con ustedes su palabra. Soy su hermana y amiga Ironelis Valenzuela del Ministerio Evangelístico Caminando con Cristo MEC. Así que Dios le bendiga mucho y nos vamos a ver en una próxima entrega.